Hola a todos y todas las estudiantes de primero medio. Hoy día vamos a iniciar una nueva clase, una segunda clase, para que continuemos con los contenidos. Ojalá que hayan podido revisar el video número 1. Vamos cada 2 semanas haciendo un video para profundizar los contenidos. La idea es que lo vayan leyendo, ¿cierto? Tienen más tiempo que el resto de los estudiantes para hacerlo. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar sobre el triunfo del orden autoritario, 1831-1861. Y el objetivo de la clase es identificar las principales características políticas del periodo conocido como la conformación de la República de Chile. La habilidad, la explicación y la estructura de la clase es que primero vamos a exponer los contenidos y luego en la misma plataforma les voy a dar las páginas del libro para leer y la actividad didáctica que corresponde a este contenido, ¿cierto? Y sin olvidar que vamos a tener nuestra tutoría. La idea es que ustedes vean el video, lean el libro, ¿cierto? Y después podamos tener una tutoría online en vivo y en directo para aclarar algunas dudas. Bien, vamos a comenzar entonces. Lo primero que vamos a hacer va a ser un pequeño organizador gráfico en donde vamos a ir viendo algunas ideas centrales. Voy a ir destacando con amarillo, ¿cierto? Voy a ir destacando lo que voy leyendo para que ustedes así no se vayan perdiendo. Bueno, el periodo de la organización de la República viene inmediatamente después de lo que se conoce como el proceso de emancipación chilena. Eso ocurre entre 1823 y 1830. Es un periodo que es bastante interesante para estudiar para los que les gusta la historia, ¿cierto? Porque se definen algunas ideas políticas de cómo debería ser la organización de la República durante el siglo XIX. Este periodo comienza en 1823 con la abdicación, o mejor dicho, la renuncia, abdicación, renuncia, a su cargo de director supremo de Bernardo O'Higgins Riquelme, el cual después de estar ahí en su cargo, ¿cierto? Decide emigrar, irse del país a Perú, ¿cierto? Y muere en la hacienda Montalbán en 1842. Tenía pensado volver a Chile en algún momento, ¿cierto? Porque, como vamos a ver en adelante, la década del 30 y la década del 40 chileno es una década bastante política, muy política. Quizás podríamos compararla con lo que está pasando ahora en la actualidad con respecto a las posiciones políticas en Chile, que también vamos a hablar de eso. La idea es que podamos ir conectando el contenido que vamos hablando del siglo XIX, sobre todo lo que tiene que ver con la Constitución de 1833, y lo podamos conectar con lo que está ocurriendo en la actualidad, para que se resulte interesante para ustedes poder generar una opinión, que es lo que a mí siempre me ha interesado, ¿cierto? Que no sean memoriones de la historia, sino que cuando alguien, algún adulto o algún familiar le pregunte cuál es su posición política, usted la tenga clara y diga, esto es lo que pienso. Independiente, ¿cierto?, de lo que piense yo como profesor, usted más o menos conoce, ¿cierto? Pero independiente de eso, usted tiene que tener una posición y defenderla, que ese es el objetivo, ¿cierto? No es decir algo por decirlo, sino que tener la capacidad del lenguaje y también la capacidad de la idea, ¿cierto?, política de poder decir qué es lo que se piensa, siempre con respeto, por supuesto, y no denigrando el resto. Viene el periodo que se conoce como el periodo de organización de la República. Va desde 1830, de 1823 a 1830, son 7 años, ¿cierto? En donde se caracterizan principalmente porque aquí tenemos varias ideas. La primera, la que voy a subrayar en rojo, ¿cierto? Horrible la subraya. Se conoce como los ensayos constitucionales. Chile, después de 1823, desarrolló 3 constituciones distintas: la constitución moralista, la constitución federalista y la constitución liberal, que fueron explicadas en la clase anterior.
¿Cuál era el objetivo de estas constituciones? Principalmente, ¿qué es lo que es una constitución? Es un grupo de leyes, un cuerpo de leyes escrito, ¿cierto?, que rige eh, las organizaciones políticas en Chile, cómo deberían establecerse las relaciones entre individuos, los derechos, los deberes de la ciudadanía, quienes pueden votar, en fin, es un documento bastante importante, como ustedes, ¿cierto?, pueden saber ahora que en la actualidad se está discutiendo sobre el cambio de la constitución y no se ponen de acuerdo porque es un tema tremendamente poderoso. Bien, pero en la época hubo tres, la moralista, la federalista y la liberal, que ustedes tienen que haber explicado de cuál de la diferencia entre las tres. Bien, también existían tendencias políticas. Alguna ahí el señor Cantero me preguntaba, eh, por ahí, o alguien por ahí me preguntaba cuál es la diferencia entre grupo político y tendencia política. Es básicamente lo mismo. Un grupo político es un puñado de personas que tienen una tendencia política. En cambio, un partido político es un partido, es una organización que tiene unas delimitaciones claras. La tendencia política, por ejemplo, en Chile podría ser, si es que lo llevamos a niveles más macro, podría ser las tendencias políticas de centro, las de derecha, las de izquierda, las de ultraizquierda, las de ultraderecha, porque ustedes saben que existe de todo. ¿Ya? Pero en el periodo existen dos, que les pedí también que buscara la diferencia entre, muy poco lo contestaron, menos de la mitad de los estudiantes, así que los animo a participar en las clases, las tendencias políticas conservadoras y cuáles las tendencias políticas liberales, cuáles eran las diferencias entre los dos. Lo conservador tiene que ver más con ligado al pensamiento más de la iglesia, a un pensamiento más moral. En cambio, lo liberal tiene que ver con lo laico, que tiene que ver con lo más, no anticlerical, pero por ejemplo, los liberales lo que buscaban era que la iglesia no tuviese tanta influencia en el Estado. Y esas van a ser las luchas que van a tener los partidos políticos durante todo el siglo XIX. ¿Cuál es la influencia que tiene la iglesia católica, en este caso en Chile, en política? Porque ya sabemos ya cuál es la influencia social, la influencia ideológica, pero vamos a trabajar específicamente la, la tendencia política de la Iglesia Católica. Bien, y ahí habían varios grupos que también les pedí que buscaran, pelucones, ojiguinistas estanqueros, los pipielos y los federalistas por el lado liberal. Y otro elemento tiene que ver con las interpretaciones históricas, historiográficas del periodo. ¿Es un periodo de anarquía o un periodo de aprendizaje político? Lo vamos a dejar hasta ahí, ¿cierto? Para seguir avanzando. Pero la diferencia está en que el periodo de anarquía los historiadores piensan que es un periodo de desorden. En cambio, en el periodo de aprendizaje político, los historiadores piensan que durante este periodo se fueron ensayando distintas ideas de cómo organizar el país, lo que finalmente se logra en 1830. ¿Pero después de qué? Después de una guerra civil entre liberales y conservadores, entre los pipiolos y los pelucones, así se les llamaba. Los pelucones eran los conservadores, ¿cierto?, que ocupaban esos gorritos blancos con los chuchitos aquí, ¿cierto?, que a uno le causa mucha risa, como ven las películas por ejemplo, Piratas del Caribe o películas antiguas, se vestían así las personas. Y los pipiolos se les decía así porque eran como pollo, pío, 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 pío. Porque eran muy, muy jóvenes, así como no sé, el Frente Amplio podría ser en la actualidad, que son cabros súper jóvenes que participan en política y a veces lo han denigrado diciendo que mejor se vayan para la casa porque son muy jóvenes, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Esas cosas también ocurrían en la época, que a los pipiolos les decían, mejor váyanse para la casa porque todos son cuiquitos. Esto es porque los pipiolos viajaban mucho a Europa, entonces eran como hijitos de papá, supuestamente, y llegaban aquí con su idea y nadie los pescaba, bueno, así, pero los pescaron finalmente porque después las ideas liberales pasaron a ser gobierno en 1861. Bien, ojalá que haya quedado relativamente claro, pero ahí puede ponerle stop al video y ver este organizador gráfico y ahí tener clarita la panorámica del periodo. ¿Ya? Bueno, durante el siglo XIX, querido estudiante, la gran pregunta que se hace este caballero que está aquí era cómo alcanzar un desarrollo económico, un desarrollo político y un desarrollo social importante. Esa fue una gran preocupación del Estado. ¿Ya? Durante el siglo XIX, Chile,
tuvo como opción o tuvo como objetivo, ¿cierto?, ser el país número uno de Latinoamérica y en cierta manera lo logró gracias a distintos factores y el principal es el orden. Entonces, como vamos a ver en algún momento, Chile ha sido considerado uno de los países más estables de Latinoamérica porque ha tenido pocos golpes de Estado, muy pocas guerras civiles. Los presidentes han salido electos, ¿cierto? Sale uno, después viene el otro y así sucesivamente. No como en otros países que, por ejemplo, un presidente alcanza a durar un día, 10 días, un año, después hay una guerra civil. En fin, hay bastantes elementos para poder analizar aquí, pero que por una cosa de tiempo no podemos. Pero dentro de los factores que permiten explicar, por qué Chile fue tan estable, hay varios. El primero, que está aquí marcado con un número 1, el primero, chiquillo, es que en 1829-1830 hubo una guerra civil entre los conservadores y los liberales y ganaron los conservadores. Y los liberales fueron, por ejemplo, fueron mandados al extranjero, fueron la isla de Juan Fernández, por ejemplo, que en ese tiempo era chilena, era un centro como un campo de concentración donde mandaban a todos los prisioneros políticos. Entonces, en 1829, cuando ganaron los conservadores y que después fueron gobierno, ellos mandaron a todos los liberales al exilio. O al exilio los mandaron a Europa o definitivamente los encarcelaron en la isla de Juan Fernández. Eso ocurrió al principio. Bien, y en 1830 las ideas conservadoras llegaron al poder a través de su primer presidente, el señor Prieto, José Joaquín Prieto. Por eso que la calle que está ahí en la esquina de la plaza se llama Prieto, por ese presidente, JJ Prieto, pero esa es Prieto Norte, por eso se llama así, ¿ya? Entonces, desde Prieto en adelante, se instauró en Chile un periodo que se llama el periodo de la República Conservadora, que son 3 presidentes. El señor Prieto, el señor Manuel Bulnes y el señor Manuel Mono. Los 3 eran militares. ¿Ya? Para que vean que como era autoritarismo, lo importante era mantener el poder en Chile, entonces eran militares. ¿Ya? Y estos 3 presidentes a nosotros no nos interesa mucho saber cuáles son las obras, sino que a ver el periodo en general. ¿Ya? Pero es interesante saber de que todos eran militares y que eran generales de ejército, del ejército chileno. En ese tiempo había ejército y había armada, no teníamos aviación todavía. Un segundo elemento, este caballero, para que vean que las calles en Temuco se llaman así por estos personajes, es el señor Diego Portales. Y el señor Diego Portales nunca fue presidente, pero fue un ministro de guerra, ministro de economía, de hacienda, en fin, ministro es como un Gonzalo Blume el actual. No gobernaba directamente, pero sus ideas fueron súper importantes. ¿Ya? Y él es el político del siglo XX, del siglo XIX. Es el gran político. ¿Por qué? Porque tenía ideas conservadoras en principio y gracias a sus ideas se organizó el país y se logró redactar una constitución, la de 1833, que es el punto número 3, que vamos a profundizar en estos dos personajes. La constitución de 1833 ha sido la constitución que más ha durado en Chile. Recuerden que una constitución es un grupo de leyes, como dije anteriormente, que ordena el funcionamiento del país. Por eso que son importantes. Y duró hasta 1825, cuando en el gobierno, al final del gobierno de Arturo Alessandri Palma, ¿cierto? Su primer gobierno, que tuvo 2 veces, Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá, se redacta también con el apoyo de los militares en Chile, se redacta la constitución de 1925. Entonces dura casi 100 años. Eso es un gran logro para la política chilena porque los países, la mayoría eran súper inestables. La mayoría de los países eran muy guerreros en América Latina. Esta constitución, si bien es cierto, igual que la constitución de 1980, 80-81, recibe muchas modificaciones, reformas constitucionales que se llaman, a lo largo del tiempo. ¿Y cuál es el objetivo de esas reformas constitucionales? Ir dándole poder al presidente y quitándole poder al Congreso en este caso.
que después terminan gobernando a principios del siglo XX en adelante, terminan gobernando solitos y los presidentes pasan a ser una figura decorativa. Es lo que se conoce como el periodo parlamentario, que es lo último que vamos a ver, lo último que vamos a ver de la historia de Chile este año. Bien, entonces ahí están los factores. Primero que en el 1 ganó el ala conservadora, ganó la guerra civil y mandó a todos al exilio. Por eso no había oposición al gobierno. La idea de Diego Portales fue muy importante y también la constitución política de 1833 que ordena el país. Vamos a ver alguna idea aquí con respecto al punto 2 y al punto 3. Bien, la Constitución de 1833 tiene distintas disposiciones. Si ustedes se leen la Constitución de 1980, la actual, se van a dar cuenta que más o menos es mucho más compleja que esta, ¿cierto? Pero tiene algunos elementos, como por ejemplo los derechos del agua, quiénes pueden ser presidentes, cuándo, por qué en Chile no se da la reelección del presidente, cuántos años hay que tener para ser, qué es lo que es ciudadano, por quiénes no pueden ser ciudadanos, cuándo se pierde la ciudadanía, un montón de cosas que aparecen ahí, el derecho a la propiedad privada, el derecho a tener un negocio, en fin. Es muy interesante la Constitución de 1980 y ayuda a entender por qué nuestro país ha tenido la historia reciente y por qué hay grupos que no minoritarios de la población que quieren un cambio y otros que lo quieren conservar. Y ahí hay que entenderlo porque algunos quieren conservar esa forma de organización social que tenemos y otros la quieren cambiar. Pregúntenle a los papás, ellos tienen una idea, ustedes mismos también tienen una idea súper clara de eso. Veamos algunas cosas, pues chiquillos y niñas. Dentro de las disposiciones generales de la Constitución de 1833 tenemos que existe el sufragio censitario. Lo vamos a ir comparando con lo actual para que no sea tan latero, porque esta parte le gusta solamente a los humanistas. Bueno, el sufragio censitario significa que todas las personas que tenían cierta cantidad de lucas, dinero, podían votar. Y en Chile era aproximadamente en esa época el 2% de la población, el 1 o 2% de la población. Estamos hablando de 150.000, 120.000 personas. Más de eso no votaban. ¿Y quiénes podían votar? Solamente los que tenían, por ejemplo, un terreno, los que tenían mucho dinero. Entonces, obviamente, elegían a personas que estaban ahí, que estaban dentro de su círculo. Entonces, siempre la mayoría de los presidentes de esta época eran personas que eran como de clase alta o eran militares abiertamente. ¿Ya? Ese es el voto censitario. Existen muchos tipos de votos, como vimos en la Revolución Francesa, chiquillo, el año pasado. Y existe el sufragio universal, en donde no importando si la persona tiene plata, no tiene, de dónde viene, de dónde vive, ¿cierto? Se vota. Como por ejemplo en Chile, donde el voto es voluntario, ¿cierto? Y uno vota si que quiere o no. Independiente si hay que tener 18 años y se vota, ¿no? ¿Ya? Esa es la diferencia entre el voto censitario y el voto universal, sufragio. También esta cuestión permitía los cargos públicos simultáneos. Si lo llevamos a la actualidad, podemos decir que es como que si alguien fuera un senador y fuera un ministro. Es como que volvemos al caso de Blumel. Como si el Blumel fuera ministro del Interior o si fuera diputado. O por ejemplo, Lucas Palacio, que es el ministro de Economía y Hacienda, fuera ministro y a la vez fuera un senador. ¿Ven? Eso es cargo simultáneo. En alguna reforma constitucional en el futuro, eso se va a eliminar, ¿cierto? Porque eran lo que se llama la incompatibilidad de los cargos. Solamente podemos tener uno solo. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como que en esta constitución se permitían los cargos públicos simultáneos. O sea, había una acumulación de poder ahí terrible, nadie quería soltar el poder. Y aquí también hay un elemento importante que es la religión católica. Se establecía obligatoria la religión católica apostólica romana. Ya en el artículo 5 de la Constitución de 1833 decía textual que la religión de todo el territorio nacional chileno era la católica apostólica romana con exclusión de cualquier otra en espacios públicos. Es decir, no se podía, por ejemplo, lo evangélico, que uno está acostumbrado, ¿cierto?, a tener muchas expresiones religiosas en la actualidad. Por ejemplo, no podrían salir a hacer sus predicaciones los domingos, no, por ejemplo, los mormones no podrían
podrían ir a las casas, ¿cierto? Haciendo su predicación casa a casa. Eso no se podía, porque la Constitución establecía que la única religión oficial en Chile era la religión católica. Después cuando empezaron a llegar, por ejemplo, a mitad del siglo XIX, cuando empezaron a llegar los primeros ingleses, los primeros franceses, ¿cierto?, a Chile, producto de las primeras migraciones importantes de este país, llegaron a Valparaíso. Entonces como ellos eran luteranos, eran anglicanos y tenían otras religiones de corte más evangélico, se permitió, ¿cierto? Hubo una modificación a la ley por una interpretación que vamos a ver más adelante. Bien, esa era la idea de las disposiciones generales. Vamos con el Poder Ejecutivo, lo que tiene que ver con el presidente. El presidente puede durar 5 años más una reelección, cosa que en la actualidad no se puede, pero en esa se puede. Entonces los 3 presidentes del periodo, Prieto, Bulnes, Montt, y uno de la República Liberal, que es JJ Pérez, ellos gobernaron 10 años. ¿Por qué? Porque estaban en el poder 5 años, venía una votación y volvían a ser electos 5 años más, por lo tanto duraron 10 años en el poder. Bastante tiempo, ¿cierto? Bueno, hay personas que han durado mucho tiempo. Averiguan el caso, por ejemplo, de Vladimir Putin, cuánto tiempo lleva en el poder. Bastante tiempo, más de 10 años. Ya, eso pasaba con los presidentes de la época. También el presidente podía nombrar todos los cargos públicos. Tenía tanto poder que nombraba a todos. Por ejemplo, ahora hay elecciones de alcalde, van a haber elecciones de intendente, hay elecciones que son los consejeros regionales. Antes todo eso no existía. Era el presidente el que designaba a todos aquellos. Lo único que existían eran por votación, ¿cierto? Eran los del presidente. Y en algún momento los senadores y los diputados. Pero como les dije, el voto era censitario, entonces se elegían entre ellos, entonces no era como una democracia propiamente tal, como la conocemos en la actualidad, ¿ya? También está el derecho a patronato. ¿Qué es lo que es el derecho a patronato? Ahora, lo único que conocemos de patronato es porque es un barrio que queda en Santiago donde lo que hacen es vender ropa muy barata. ¿Cómo olvidar, cierto? Cuando fui con mi señora y me tuvo horas y horas y horas y horas y horas caminando, comprando ropa terrible. Por eso conocemos de patronato. Pero ¿qué es lo que es el derecho a patronato, queridos niños y niñas? Es cuando, por ejemplo, hay 3 hijos. Y que las familias antes eran así. Se privilegiaba, ¿cierto? Tener, el hijo mayor tenía que ser hombre. También había mujeres, ¿cierto? Que se dedicaban a como que cada persona, cada miembro de la familia tenía una función distinta. Por ejemplo, si tenían 3 hijos, ya, no sé, alguno de ustedes tiene 3 hijos y vive en el siglo XIX. El primero de los hijos sí, era el que mandaba todo, al que se le dejaba todo. Por ejemplo, si ustedes tenían, no sé, un campo de 1000 hectáreas, lo más lógico en la actualidad es pensar que si tengo 3 hijos, le voy a dejar a los 3 le voy a dejar 333 hectáreas a cada uno, pero eso no era así. Entonces, para mantener el poder, ¿qué es lo que hacía? El padre le daba el poder al hijo mayor de gobernar todo. Y después los otros vendrían haciendo como no. Eran como que acompañaban a la familia nomás, pero ellos no tenían ese poder. El único que tenía el poder era el hijo mayor. Y antes las familias eran tan estructuradas, tan cuadradas, digamos, que el primero de los hijos, el mayor, siempre se quedaba con todo. El segundo iba a la milicia, militar. Y el tercero era sacerdote, siempre. Entonces, si ustedes se dan cuenta y analizan la sociedad de la época, con esos 3 cargos, la familia lo que buscaban era tener mucha influencia, mucha influencia. O sea, pensar durante el siglo XIX de que alguno de ellos sea un artista, una cosa así, es súper raro. De hecho, los artistas, si ustedes analizan los artistas del siglo XIX, la mayoría son extranjeros o hijos que no sé, porque también existían madres y padres que eran bastante progresistas en la época. Mandaban a su hijo, el hijo quería ser artista, lo mandaban a Europa, ¿no? Pero generalmente la estructura tradicional era así. Entonces, si te tocó ser así, te tocó en el medio, te tocó el primero, segundo, todo tenía una responsabilidad. Y en caso de las niñas, ¿cierto? Tenían 2 opciones, pues se casaban o se volvían monjas.
Entonces, la mayoría se volvía monja. Pero ser una religiosa en la época era un privilegio tremendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si había una mujer que era muy intelectual, y no quería casarse, la opción era ir al convento, pero entrar al convento estamos hablando de que, no sé, entraban 200 mujeres, 150, pero había una lista de espera de 5.000, 10.000, porque antes muchas personas, muchas niñas, muchas jóvenes querían ser monjas, ¿no? Como ahora, ¿cierto? Que ustedes ven, la hermanita, por ejemplo, nuestras son súper poquitas, porque ya nadie quiere ser, porque el mundo, ¿cierto? Se amplió y hay otras razones, bueno, ellos si quieren pueden conversar con ellas, tienen la película más clara con respecto a eso, ¿ya? Pero así funcionaba. El presidente también tenía la atribución, pasemos al siguiente, el presidente también tenía la atribución de este, generar lo que se llama el estado de sitio y estado de veto. El estado de sitio, por ejemplo, cuando se es como muy parecido a lo que ocurre acá cuando el presidente Piñera restringió las libertades individuales de los ciudadanos, ¿cierto? Por el avance del coronavirus y no permitió que se saliera a la calle, ¿cierto? Estar en el toque de queda. Es más o menos parecido a lo que se llama, lo que es eso. Y el estado de veto es cuando, por ejemplo, puede decir, ya, no quiero tener más este congreso y voy a solicitar otro. Voy a llamar a votaciones. Y eso pasaba porque cuando la mayoría del Congreso era un Congreso que no estaba de acuerdo con el presidente, para que vean que el presidente tenía mucho, mucho poder. Ya voy a ir avanzando más rápido porque nos queda todavía. El poder legislativo, es decir, el Congreso Nacional tenía lo que se conoce como las leyes periódicas anuales. Y las leyes periódicas eran leyes que duraban un mes. Por ejemplo, de periodo. Por ejemplo, el presupuesto. El presupuesto nacional, que son la cantidad de lucas, miles de escudos, de pesos, de libras, dependiendo de la época, y dependiendo de los países, ¿cierto? Eh, Se dice, por ejemplo, ya, yo tengo un presupuesto de 1.000 millones de dólares para sobrevivir un año en Chile. Entonces, ¿quiénes eran los que el presidente, por ejemplo, presentaba su propuesta de financiamiento a través de los ministros de Hacienda y Economía? ¿Y quiénes los que hacían, no hacían, sino que quiénes los que aprobaban esto? Era el Congreso. Como vamos a ver en el futuro, en 1891, con el presidente Balmaceda, la calle Balmaceda, con el presidente Balmaceda, él tuvo un tremendo conflicto con el Congreso, ¿cierto? Porque se autoaprobó el presupuesto para el siguiente año, lo que provocó una guerra civil después, ¿no? Va a quedar la escoba. Lo que termina también con el presidente muerto. Entonces las leyes periódicas son leyes, son muchas más, pero solamente les quiero contar de esas, que son leyes que duran un solo año. Bien, también, una cosa bien sencilla, podía dictar decretos y reglamentos, cosas bien, bien básicas, como lo que actualmente hacen los presidentes. Dar un bono, por ejemplo, pero también los bonos que dan la actualidad tienen que ser aprobados por las distintas comisiones de la Cámara de Diputados y Cámara de Senado, como los famosos bonos marzo que daba la presidenta Bachelet y ahora todos los bonos que ha dado el presidente Sebastián Piñera. Y también el poder legislativo se llama la interpelación de los ministros. Todavía existe esa cuestión. Pues, si ustedes ven cuántos ministros actuales han interpelado, es decir, significa de que en el fondo es como que le pide explicación. Ya Mañalich ha tenido que ir al Congreso. La ministra del Trabajo ha tenido que ir al Congreso. Blumen ha tenido que ir al Congreso. ¿Y por qué? Porque el poder legislativo tiene esa capacidad de interpelar. Cuando hay una interpelación, significa de que pueden ser después destituidos de sus cargos. ¿Ya? A veces los ministros, para evitarse toda esa cuestión, lo que hacen es renunciar inmediatamente. Pero durante el siglo XIX el Poder Legislativo tenía toda esa cuestión. Por ejemplo, si le agarraba mal al presidente y tenía muchos ministros, como no podía destituir al presidente, ¿qué es lo que hacía? Interpelaba a los ministros a cada rato. Entonces los ministros, ¿qué es lo que hacían? Finalmente terminan renunciando. Es lo que se conoce como la rotativa ministerial. O sea, un ministro lo estaba haciendo bien, pero tocaba los intereses económicos de la clase política, que es lo que hacía, lo sacaba. ¿Bien?
Entonces eso se conoce como la interpelación de los ministros. ¿Ya? Ojalá que haya quedado claro ese concepto. Sigamos, pues. Bueno, como un punto número 2, que voy a demorar 5 minutitos en explicar. 5 o 7 minutos. Está el ideario político de Diego Portales. En otra oportunidad, en el próximo video, voy a explicar un poco más sobre las ideas de Diego Portales, pero solamente aquí las voy a nombrar, ¿ya? Y explicar levemente. Un ideario político es el pensamiento político de cada uno. Cada uno tiene un pensamiento político, más desarrollado, menos desarrollado, con más lectura, con menos lectura, con más pensamiento crítico, con menos pensamiento crítico, pero todos somos seres políticos. El ser humano se caracteriza por ser político. ¿Y por qué se caracteriza por ser político? Porque vivimos en una sociedad. Yo tengo una opinión, ¿ya? Y usted tiene el derecho de poder entregar esa opinión, como les decía al principio, siempre con respeto. Y también si puede influir, como lo hizo Diego Portales en la Organización de la República, lo puede hacer, porque está dentro de sus roles políticos. ¿Ya? Y él tenía seis ideas principales, que les voy a pedir a ustedes en alguna tarea, que es la que les voy a dar después, que la pueden explicar. Yo solamente las voy a nombrar. Primero, el presidente, el gobierno más que el presidente, ¿cierto? Tenía que tener autoridad. ¿Y qué es lo que es la autoridad? Es la capacidad de mandar a otros. Es decir, uno o gobierna, el gobierno tenía que gobernar, el presidente tenía que mandar y todas las otras instituciones tenían que estar subordinadas. ¿Qué significa subordinación? Significa que yo estoy por debajo de. En este caso, por ejemplo, si hacemos una estructura de la casa, sería, no sé, primero, yo siempre les he dicho, primero en mi casa manda mi señora, después mando yo, después viene mi hijo, después vienen las mascotas. ¿Ven? Hay una subordinación. Lo mismo que pasa en el colegio. Hay una religiosa que es que es la sostenedora, después viene la directora, después viene otro jefe, ¿cierto? Y finalmente se va bajando. Entonces, los gobiernos tienen que ser autoritarios, tienen que ejercer ese poder. ¿Y cómo lo ejercen? A través, como es un pensamiento autoritario, se ejerce a través de las Fuerzas Armadas. Entonces el gobierno tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo lo que ocurre en la actualidad. Vaya relacionando los conceptos. El gobierno tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas en el siglo XIX, entonces por lo tanto si es que hay algún levantamiento o algún grupo se levanta, algunos trabajadores no querían trabajar, por ejemplo, ¿qué es lo que hacían? Le mandaban a los militares. Porque antes no existían los carabineros. Los carabineros fueron creados en 1927 en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Ya, entonces, ¿en qué se basaba la autoridad del presidente? Se basaba que tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas tenían que tener una característica. Y la característica es que eran no beligerantes. ¿Qué significa no beligerantes? Significa que no se meten en política. Pocas veces, o sea, la mayoría de las veces los militares no se han metido en política, pero sí, algunas veces sí, pues la constitución del 25, al golpe de Estado con Augusto Pinochet, ¿cierto? Y otras situaciones de 1990 en adelante en donde han participado y han tenido opinión. Por eso es que los militares, por ejemplo, uno cree que no tienen opinión política, que son cabezas cuadradas y no piensan, pero la verdad es que sí, es una capacidad y una cualidad que tienen los militares, es que ellos tienen un pensamiento político, pero lo pueden decir en privado. No pueden, por ejemplo, ellos aparecer en televisión diciendo, yo opino, yo no estoy de acuerdo con el presidente. Lo único, por ejemplo, que yo he escuchado últimamente cuando pasó recién lo del estallido social y presidente Piñera dijo que estábamos en guerra y el jefe de la zona metropolitana que había nombrado, él dijo yo no estoy en guerra con nadie. Entonces ahí como que lo contradijo un poco, pero no es como que no es un pensamiento político, sino que dio su opinión válida. Bien, entonces, autoridad y no beligerante. También aquí tenía que tener la burocracia. La burocracia son los funcionarios públicos. Para que un país funcione, los funcionarios públicos tienen que trabajar. Tienen que trabajar necesariamente. Por eso que en la actualidad se está discutiendo si es que los funcionarios públicos esenciales, que son los del registro civil específicamente, los que trabajan en las de los seguros como la AFC y otros hospitales, también los que entregan alimentación a los niños, en fin, todos esos funcionarios públicos que reciben un sueldo del Estado, eh,
podrían eventualmente trabajar. Entonces, para que funcione un país, estos tienen que trabajar. Eso es lo que se conoce como la burocracia. Por ejemplo, ministro, secretario, alcalde, secretario de alcalde, todo eso es la burocracia, que permiten que el país funcione bien. También, para que un país funcione, según Diego Portales, tenía que existir la idea de orden. ¿Qué es lo que es la idea de orden? Es cuando el país funciona de mejor manera, cuando cada uno sabe lo que tiene que hacer. Eso es lo que pensaba Diego Portales sobre el Estado. Tenía que haber un presidente, una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, tenía que haber unas Fuerzas Armadas, ¿cierto? Todo tenía que ver con el orden, porque cuando el país cae en desorden, ¿qué es lo que ocurre? El funcionamiento del país no va bien. Entonces, por ejemplo, pensemos en el estallido social, que uno puede estar de acuerdo o no en desacuerdo, pero eso generó una cierta problemática estatal, ¿cierto? Que algunas instituciones públicas no funcionaban de la manera que debería funcionar y eso ha creado problemas a toda la ciudadanía. Entonces tenía que haber un orden. También el rol pedagógico del Estado. ¿Qué significa eso? Que el Estado debe enseñar a los ciudadanos a ser ciudadanos. Porque en la época, quizás nosotros aquí en el colegio discutimos mucho sobre esta idea de la ciudadanía, de nuestros derechos, nuestros deberes, ¿cierto? Ustedes ya tienen clarito lo que son sus derechos, deberes, ¿cierto? Nosotros en las clases de historia tratamos de conversar de eso, ustedes dan su opinión, lo cual me alegra. Pero en la época el 99% de la población no sabía leer, no sabía escribir, no sabía lo que era un voto, no votaba responsablemente. Entonces, ¿qué es lo que pensaba Diego Portales? Que el Estado tenía que educar a la población para que estos fueran responsables políticos y no ignorantes políticos. Ese era un objetivo principal. Y también, finalmente, para terminar, lo que tiene que ver con la seguridad nacional. ¿Qué es lo que es la seguridad nacional? Es que tener unas fuerzas armadas impecables. ¿Por qué? Porque resulta que en el siglo XIX, esto da como una clase entera, pero lo voy a nombrar nomás, el siglo XIX los países estaban definiendo sus límites a través de sus constituciones políticas, pero a veces hubo muchas guerras entre los uruguayos, paraguayos, brasileños con argentinos, después vino la guerra entre Perú, Chile, Bolivia, Chile, después la guerra del Pacífico. Entonces, la seguridad nacional era un objetivo principal de Diego Portales y en su constitución se estableció cuáles eran los límites de Chile, ¿cierto? Y para poder defender esos límites de Chile había que tener unas fuerzas armadas importantes. ¿Ya? Fueron muy importantes las fuerzas armadas, sobre todo en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la guerra contra España, la guerra del Pacífico, las guerras civiles que se enfrentaron entre ellos uno y otro, pero era importante tener un ejército para poder defender el país. Y el perro ese que parece como un meme es bien desconfiado. ¿Por qué? Porque había que tener desconfianza con los países, porque en cualquier momento podía haber una invasión, que es lo que vamos a ver en una clase enterita, solamente para eso. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, me extendí un poco porque es súper largo de entender, de explicar. Así que les agradezco su tiempo. Les voy a dejar la actividad para que la puedan desarrollar en su cuaderno. Bien, que les vaya muy bien. Feliz día del estudiante. No los puedo saludar como me gustaría saludarlos, pero los quiero y ya saben ya que los extraño porque queda un profesor sin su estudiante. Ya, un abrazo gigante para todos, que les vaya muy bien. Chao.